Buenas tardes, maestra y compañeros. Vamos a hablar acerca de el análisis jurídico del conflicto entre Rusia y Ucrania. Para encuadrar la acción militar en este artículo es necesario primero acreditar una agresión ilegítima por parte de otro Estado u organización en forma actual o inminente que pudiera afectar ya sea la integridad territorial o independencia política del Estado que se defiende. Y segundo, que la reacción defensiva sea solo para repeler la agresión ilegítima, sea proporcional y que no exista otro medio menos perjudicial para repelerlo. En el 24 de febrero del 2022, Rusia le dio inicio a una operación militar en territorio ucraniano, que implicó múltiples ataques en diferentes zonas del país, incluyendo Sloviansk, Kramatorsk, Kharkov, Donetsk, Lugansk e incluso Kiev, la capital de Ucrania. Cabe contextualizar esto precisamente que en marzo del 2014 Rusia ya se anexionó la península de Crimea tras un modus operandi similar que concluyó con un referéndum que la comunidad internacional estima como ilegítimo, momento en el que además Rusia ofreció apoyo militar y económico a los separatistas de Donbass, región de Ucrania, que incluye Donetsk y Lugansk, y que contextualiza los hechos que se comentan ahora en dichas zonas. Un tercio es controlado por los separatistas y dos tercios por el gobierno ucraniano. Según la declaración de Putin, analizada críticamente por Marko Milanovic, profesor de Derecho Internacional, la operación militar rusa en territorio ucraniano se justificaría, según Putin, en 4 puntos. El primero sostiene que el mundo occidental ha realizado una serie de vulneraciones al derecho internacional que ha provocado graves consecuencias tanto humanitarias como económicas y políticas, citando al efecto los casos de Siria, Libia o Irak, entre otros. El segundo sostiene que la decisión se justifica en la legítima defensa propia que tendría Rusia una relación con una amenaza por parte de Occidente hacia su propia integridad territorial e independencia política que provendría desde Ucrania, considerando incluso el desarrollo de armamento nuclear. El tercero sostiene que la decisión se justifica en una solicitud de apoyo que los mismos separatistas prorrusos le solicitaron, atendiendo la negativa de Ucrania de reconocerlos como estados independientes. Al respecto, como presupuesto, previamente Rusia reconoció a dichos separatistas y zonas como independientes. Y cuarto, sostiene que la decisión se justifica en una legítima defensa humanitaria en contra de un genocidio y crímenes contra civiles del gobierno ucraniano estaría cometiendo desde hace 8 años, incluso rememorando la ideología nacional socialista del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta entonces consiste en si desde la perspectiva jurídica internacional las acciones de Rusia se encuentran efectivamente justificadas en atención al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, o bien si configuran o no crimen de la agresión conforme al artículo 8 bis del Estatuto de Roma. Comencemos entonces analizando los motivos indicados por Putin para justificar su ataque a partir del artículo 51. Dicho artículo establece lo siguiente: ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque a armamento contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacional. Las medidas tomadas por los miembros
en ejercicio del derecho de la legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente carta para ejercer cualquier momento de acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. A partir de lo anterior, la legítima defensa se ha entendido como un derecho por parte de los Estados Unidos de usar la fuerza bélica en defensa individual o colectiva, en contra de una agresión ilegítima por parte de otro Estado u organización. Según la CIJ, caso de Estados Unidos, Nicaragua y Consejo de Seguridad de la ONU, resoluciones 1368 y 1373, que sea actual o inminente para efectos de repeler dicha agresión y asimismo que sea proporcional y residual o subsidiaria. Por lo tanto, para encuadrar la acción militar en este artículo es necesario primero acreditar una agresión ilegítima por parte de otro Estado u organización en forma actual o inminente que pudiera afectar ya sea la integridad territorial o independencia política de Estado que se defiende. Y segundo, que la reacción defensiva sea solo para repeler la agresión ilegítima, sea proporcional y que no exista otro medio menos perjudicial para repelerlo. Al respecto, en 1974 la Asamblea General de la ONU aclaró que consistía en un acto de agresión, resolución 3314, indicando que entenderá por ello lo siguiente: el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Cualquiera de los actos siguientes, independientemente que haya o no declarado la guerra, se caracteriza como un acto de agresión. La invasión o el ataque por las Fuerzas Armadas en un estado de territorio de otro estado o toda la ocupación militar aún temporal que resulte de dicha invasión o ataque a toda anexión mediante el uso de la fuerza del territorio de otro Estado o parte de él, el bombardeo por las Fuerzas Armadas de un Estado del territorio de otro Estado o el empleo cualquiera de cualesquiera armas por un Estado contra territorios de otro Estado, el bombardeo de los puertos o de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado, el ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado contra las Fuerzas Armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado contra su flota mercante o aérea, la utilización de Fuerzas Armadas de un Estado que se encuentren en territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violencia de las condiciones establecidas en el acuerdo de toda la prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado acuerdo. Las acciones de un Estado que permite que su territorio que sea puesto a disposición de otro Estado que sea utilizado en este u otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado. El envío por un Estado o en su nombre las bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos ante enumerados o sustancial participación en dichos actos. Se debe aclarar en todo caso que esta enumeración, conforme a lo entendido en el Consejo de Seguridad, no es taxativa, pudiendo existir otros actos de agresión según lo califique el mismo Consejo de Seguridad. Enseguida, para poder dar aplicación al artículo 51 CNU, se requiere comprobar que dicho acto de agresión fuere ilegítimo y vulnerará la soberanía de otro Estado, su integridad territorial y su independencia política. Respecto a este primer punto, se debaten tres aspectos. Primero, si la expresión defensa colectiva admite la defensa militar de organismos regionales como la OTAN, por ejemplo,
entre otros organismos regionales. Segundo, si esa misma expresión admite la intervención armada por motivos humanitarios. Y tercero, si la inminencia del ataque podría justificar la legítima defensa preventiva. Al respecto, y como bien señala José Luis Vallarta, se distinguen dos posturas. Una restrictiva que da una respuesta negativa a esas tres preguntas, defendiendo por autores como Remiro Brotons, Pastor Ridruejo, Kwok Din, Shaw y Skovisewski, y una amplia que da una respuesta positiva a esas tres preguntas, sosteniendo por autores como Dostoyevsky, apoyada por Estado como Israel. Dentro de estos últimos, Humphrey Waldock incluye la hipótesis de protección de naciones propias en el extranjero, siempre que exista una amenaza inminente, la incapacidad del Estado en cuestión de protegerlos y que la acción del Estado que se defienda se limite por el objetivo de darles protección. Por otra parte, la defensa del Estado en cuestión debe cumplir también tres requisitos. Primero, que sea solo con el objetivo defensivo. Segundo, que sea proporcional al ataque. Y tercero, que sea necesaria, lo cual alude a la subsidiariedad de la defensa, es decir, que no exista otro medio menos perjudicial. Considerando lo anterior, entonces analicemos los argumentos esgrimidos por Putin para justificar su actuar, por lo cual nos basaremos en el análisis hecho por Milanovic, previamente citado, agregando por algunos puntos análisis. El primer argumento relativo a la serie de acciones por parte de Occidente que han vulnerado el derecho internacional con graves consecuencias humanitarias, económicas y políticas, como los casos de Siria, Libia, Irak, es fácilmente descartable por impertinencia, pues aun siendo esas calificaciones ciertas, sin perjuicio de los análisis jurídicos que se podrán realizar respecto de una de esas situaciones. Dichos hemos no pueden agremiarse como actos de agresión que justifiquen la operación militar sobre Ucrania, tanto por la desconexión temporal como espacial y subjetiva de ello con ello actual. En ese sentido, esta operación sobre Ucrania sería entonces una venganza contra Occidente por hechos diferentes cometidos por potencias diferentes en un tiempo diferente, siendo claramente un argumento impertinente. En cuanto a la interpretación sobre este artículo, corresponde precisar sus requisitos señalando los siguientes tres requisitos del tipo penal. Primero, se exige la existencia de un acto de agresión en los términos ya señalados, cuestión que en el caso concurre. Segundo, que dicho acto de agresión sea en forma incompatible con la CNU, cuestión que también ya se argumentó sosteniendo dicha incompatibilidad. Y tercero, que dicho acto de agresión sea una violación manifiesta a la CNU, considerando sus características, gravedad y escala. Por tanto, y considerando lo desarrollado, la operación militar iniciada por Rusia sobre Ucrania podrá ser considerado no solo como una conducta de margen de la CNU, sino también un crimen de agresión conforme al ER, dependiendo de las características del acto de agresión como su gravedad y escala, siendo elementos objetivos de análisis, aunque abiertos, de modo que será central una investigación más profunda sobre qué criterios pueden usarse a partir de la doctrina y la jurisprudencia para identificar las características, escala, la gravedad del acto escala la gravedad del acto en cuestión como una violación manifiesta de la CNU, sin perjuicio que al menos personalmente y a primera vista tiendo a pensar que se cumplen dichos requisitos. Con todo dicho análisis se enmarca solo en el aspecto jurídico sustantivo específico de la acción rusa. Por otro punto será observar el análisis procesal
o adjetivo, incluyendo, por ejemplo, reglas de competencia de la Corte Penal Internacional lo, o de la jurisdicción universal, como la viabilidad fáctica y política de juzgar a los responsables de ello, cuestión que depende de los hechos y de la política como una gran limitante fáctica de la eficacia del derecho internacional. Maxime se vincula a las grandes potencias. De la misma forma, podrán analizar desde la perspectiva política y jurídica internacional las posibles reacciones a lo ocurrido a partir, por ejemplo, de lo dispuesto en la normativa sobre la OTAN y sobre los riesgos que implica una reacción militar, entre otros puntos. Pero todo ello escapa del propósito de esta columna, basando por ahora haber aportado este breve análisis jurídico internacional de lo que está ocurriendo.